Lo hice en nuestra cama. En la misma donde dormimos cada noche desde hace más de una década. Y no fue un error. Fue algo premeditado. Lo sabía mientras quitaba las sábanas por la mañana y las metía a lavar, como si con eso pudiera borrar todo. El sudor, los gemidos, la traición. Lo hice sabiendo que en cuestión de días, todo iba a cambiar para siempre. Lo que no sabía era cómo iba a explotar todo. Me llamo Laura. Y no estoy aquí para justificarme, ni para que nadie me entienda. Solo quiero contar lo que pasó porque todavía no sé en qué momento exacto dejé de ser la mujer que fui durante años. O si alguna vez realmente lo fui. Porque, aunque suene duro, la vida con Rubén ya no era vida. Era una sucesión de rutinas automáticas. Levantarse. Café. Desayuno. Silencio. Trabajo. Cena. Dormir. Repetir. Y cada día un poco más sola, aunque estuviéramos los dos en el mismo sofá. Pero no voy a aburrirte con el típico discurso de mi marido ya no me miraba o me sentía invisible. No. Esto va de otra cosa. Va de esa parte de ti que un día empieza a despertarse, despacito, como cuando llevas años sin usar un músculo y de repente te das cuenta de que aún se mueve. Y esa parte, tiene hambre. El problema fue que el detonante no vino de mí. Vino de Rubén. Fue una tarde de sábado, en abril. Yo estaba en la cocina, preparando una tortilla para cenar, y Rubén entró con un sobre blanco en la mano. Tenía esa cara que pone cuando quiere parecer tranquilo, pero está a punto de soltar algo gordo. Nos invitaron a la cena de antiguos alumnos, dijo, dejándolo sobre la encimera como si no tuviera importancia. ¿De qué instituto? Pregunté sin girarme. Del mío. El de Zaragoza. Es en 2 semanas. Dice Luis que ya confirmaron varios del grupo. Que vayamos juntos. Me giré. Lo miré. Y lo supe. Supe que no era una cena de antiguos alumnos cualquiera. Que había algo más detrás. Su forma de evitar mi mirada. La forma en que ya tenía organizada la escapada, como si yo no tuviera voz ni voto. ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque eres mi mujer, Laura. ¿Y quién va a estar ahí? Claudia. Ahí bajó la mirada. Claudia. Su ex de cuando tenía 20 años. La que estuvo a punto de casarse con él. La que, según él, no significaba nada. Sí, dijo por fin. Pero vamos todos, no es solo por ella. Me reí. No de forma graciosa. Me reí porque me pareció patético. Que después de todos estos años, aún le temblara la voz al pronunciar su nombre. Pues ve tú, le dije, dándole la espalda. Que te diviertas con tus fantasmas del pasado. Y ahí quedó. Oh, eso creí. Pero Rubén fue. Claro que fue. Se pasó los días siguientes actuando como si no importara, pero se afeitó mejor de lo habitual. Se compró una camisa nueva porque la otra estaba muy gastada y se pasó una tarde entera peinando su maleta como si fuera a un desfile. Se fue un viernes por la tarde y volvió el domingo al mediodía. No trajo regalos. No trajo historias. Trajo silencio. Ese silencio raro, culpable. Y ese olor. A perfume que no era mío. A piel limpia y extraña. Esa noche no tocó el tema. Ni la siguiente. Yo tampoco lo hice. No porque no quisiera, sino porque sentí que en ese instante algo se rompió dentro de mí. Y en ese vacío, algo nuevo comenzó a formarse. Lo vi claro el jueves siguiente. Yo tenía turno de tarde en la galería. Estaba organizando una exposición de fotografía urbana, y uno de los artistas, Mateo,
necesitaba ayuda con la iluminación de sus piezas. Llevaba semanas viniendo al local, con su actitud despreocupada, sus vaqueros viejos, su barba de 3 días y esa manera de hablarte como si fueras la única persona que importa en ese momento. No fue una seducción clásica. No me invitó a cenar, no me mandó flores. Me miraba. Me preguntaba cosas. Me escuchaba. No como Rubén, que hace años que cuando le digo algo solo asiente mientras mira el telediario. Mateo no me gustó al principio. Lo encontré demasiado joven, demasiado intenso. Pero poco a poco, empecé a buscarlo. A esperarlo. A acomodar mis horarios para coincidir con los suyos. A pintarme un poco más los labios cuando sabía que venía. Y ese jueves, después de colocar los focos y repasar las fichas técnicas, me dijo: ¿Quieres quedarte un rato más? Tengo una botella de vino en el coche. Podría haber dicho que no. Tenía tiempo. No lo hice. Nos sentamos en el suelo, entre cajas y fotos, y hablamos. Mucho. De todo. De nada. De nosotros. Me dijo que me veía apagada, como si tuviera luz pero la escondiera. Y lo dijo con una sinceridad que me dolió. ¿Y tú cómo lo sabes? Le pregunté. Porque yo también he estado apagado, respondió, sin mirarme. Nos besamos. Así. De golpe. Sin música, sin velas, sin romanticismo barato. Fue como encender un interruptor. Como si alguien por fin me dijera: sí, Laura, aún estás viva. Después, lo demás fue inevitable. ¿Me arrepiento? No lo sé. En ese momento, no. Rubén llegó a casa ese viernes más temprano de lo normal, algo que no era habitual porque su jornada siempre se alargaba hasta pasadas las 8, pero ese día entró por la puerta a las 6:30, sin avisar, con la cara seria y los labios apretados como cuando tiene algo que decir y no sabe por dónde empezar. Yo estaba en el salón ordenando unos catálogos viejos de la galería y apenas lo miré cuando entró porque pensé que venía molesto por algo del trabajo, como tantas veces, pero noté enseguida que no se quitó el abrigo ni fue directo al baño a lavarse las manos como siempre hacía, se quedó parado en medio del pasillo, mirándome fijamente, y entonces supe que algo había cambiado, no algo pequeño, algo grande, algo que estaba a punto de explotar. ¿Quién es? Fue lo único que dijo. No supe a qué se refería al principio, o tal vez no quise entender, así que lo miré sin decir nada, esperando que repitiera la pregunta o que aclarara de qué hablaba, pero él ya lo sabía. Supe en ese momento que no era una sospecha, no era intuición ni celos tontos, era certeza, algo había visto, algo había escuchado, y lo tenía claro, no estaba pidiendo una confesión, estaba exigiendo nombres. ¿De qué hablas? Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía en el cuello y sentía las palmas de las manos heladas. No me tomes por idiota, Laura, respondió con una voz que no le conocía, sin gritar pero con una dureza que me atravesó. Te estoy preguntando quién es el imbécil con el que te estás acostando. Podía haberlo negado, podía haber fingido sorpresa, podía haber seguido mintiendo como las últimas semanas, pero no tenía sentido, la forma en que me miraba, su postura, su rabia contenida, todo indicaba que ya sabía más de lo que yo pensaba. Así que me limité a mirarlo de frente y no decir nada. Ese silencio fue mi respuesta, y él lo entendió perfectamente. ¿Desde cuándo? Preguntó, esta vez con más rabia, como si necesitara llenar los espacios de información, como si al saber los detalles pudiera controlar el daño. Unas semanas, respondí, y fue entonces cuando vi cómo se le tensaba la mandíbula y apretaba los puños, como si le costara no gritar, no romper algo, no romperme a mí. ¿Dónde? Aquí. Insistió. Asentí, no quería mentir más, no tenía sentido, sabía que era una humillación brutal para él, que estaba recibiendo los detalles como puñetazos,
pero preferí la verdad sin adornos que seguir escondiendo lo que ya era evidente. ¿En nuestra casa, Laura? ¿En nuestra cama? ¿Mientras yo iba a trabajar como un gilipollas? Su voz subió de tono y dio un paso hacia mí, pero no como amenaza, sino buscando entender, buscar en mi cara una explicación que no iba a encontrar. No fue planeado, dije, y sé que sonó como una excusa barata, porque lo era, y porque nada de lo que dijera en ese momento iba a aliviar el desastre. ¿Y eso qué coño importa? ¿Qué no lo planeaste? ¿Eso me lo tengo que tomar como consuelo? ¿Debería darte las gracias por no haberlo preparado con más tiempo? Se rió con desprecio, y esa risa me dolió más que los gritos. Yo, intenté decir algo, pero no sabía el qué, porque no había justificación posible, no había forma de suavizarlo, y lo peor es que, en el fondo, yo tampoco sabía por qué lo había hecho, por qué lo había dejado avanzar tanto, como llegamos a ese punto sin frenar. Fue con ese imbécil de la galería, ¿no? Preguntó, y no supe cómo lo había descubierto, quizá me había seguido, quizá alguien le dijo algo, no lo sé, pero no podía seguir negándolo. Sí, dije en voz baja. Entonces se dio la vuelta y se fue a la habitación sin decir nada más, escuché cómo abría el armario, cómo tiraba cosas, cómo las maletas golpeaban el suelo, y supe que no había marcha atrás, que ese momento marcaría el fin de lo que fuimos, que ya no había posibilidad de fingir normalidad. Al cabo de unos minutos volvió al salón con una maleta y un abrigo en la mano, y yo seguía ahí, sin moverme, con los brazos cruzados, intentando no llorar, porque sabía que si empezaba a llorar él no iba a tener compasión, y tampoco lo merecía. Me voy a casa de mi hermano, dijo sin mirarme, no quiero verte, no quiero escucharte, y no quiero que me hables. ¿Y Adrián? Pregunté, casi como un reflejo. Se va conmigo, contestó, al menos por ahora. No puedes decidir eso tú solo, intenté oponerme, pero él se giró de golpe y me fulminó con la mirada. ¿Tú crees que después de lo que hiciste tienes algún derecho a decidir algo? ¿Tú crees que eres la madre ejemplar ahora? Dijo sin levantar la voz, pero con un tono que me dejó sin aire. No respondí. No porque no tuviera ganas de discutirlo, sino porque sabía que tenía razón. Y entonces vi cómo se iba. Cómo cerraba la puerta. Como el eco de sus pasos desaparecía por el pasillo. Me quedé sola. Completamente sola. La casa, de repente, se volvió enorme y ajena. Cada objeto parecía estar en su sitio, pero ya no formaba parte de mí. Durante los días siguientes, no recibí ni un mensaje, ni una llamada. No por parte de Rubén, ni de Adrián. Intenté escribirles, pero no respondieron. Me enteré por una vecina que Rubén había hablado con el director del instituto para justificar el cambio temporal de Adrián, que se lo había llevado a un barrio cercano, que no estaba en su casa de siempre, sino en un piso que su hermano le había prestado. Lo peor no fue el abandono, fue la sensación de estar completamente cortada de mi propia vida, de no tener acceso a mi hijo, de no saber cómo estaba, de no poder reparar nada. Cada minuto que pasaba sin noticias era un castigo silencioso que sabía que merecía, pero que no sabía cómo soportar. Durante las noches apenas dormía, durante el día iba a trabajar como un robot, fingiendo normalidad delante de mis compañeras, aguantando las miradas de Mateo que ahora me parecían torpes, fuera de lugar, vacías. Él intentó buscarme una tarde, vino a la galería con esa seguridad que siempre lo caracterizaba, con esa sonrisa que me había seducido, pero cuando lo vi entrar, sentí un rechazo inmediato, como si su presencia ya no tuviera ningún sentido. No deberías estar aquí, le dije sin rodeos. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Preguntó. No, respondí. No hay nada que decir. Él entendió. Se quedó unos segundos mirándome, luego asintió y se fue. No volvió más. Así comenzó el verdadero infierno, no cuando me descubrieron, sino después,
cuando cada hora sin respuestas, cada día sin contacto, me empujaba a enfrentar lo que había destruido con mis propias decisiones. El domingo siguiente, a las 11:15 de la mañana, Rubén apareció en casa. No llamó antes, no avisó por mensaje, simplemente llegó, abrió la puerta con sus llaves y entró como si nada. Yo estaba en la cocina preparando café porque no había dormido bien y necesitaba mantenerme en pie, no tanto por el cansancio sino por la ansiedad constante que me aplastaba desde hacía una semana. Cuando lo vi entrar, no supe qué hacer. Me quedé inmóvil con la taza en la mano y sin saber si saludarlo o esperar a que hablara el primero. Iba con una mochila al hombro, y su cara estaba todavía más delgada, más cansada, con unas ojeras profundas que dejaban claro que él tampoco le estaba pasando bien. No venía a reconciliarse, eso lo supe de inmediato, venía con un propósito, y eso me ponía en alerta. Dejó la mochila en el suelo, no me saludó, y caminó directo al salón, donde se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Tenemos que hablar ya, dijo sin levantar la vista, y no voy a irme sin que esto se resuelva. Dejé la taza en la encimera, respiré hondo y lo seguí. Me senté en el otro extremo del sofá, dejando suficiente espacio entre los dos como si eso pudiera amortiguar la tensión que se respiraba. No me atrevía a empezar, y tampoco tenía claro qué se suponía que tenía que decir. ¿Lo sigues viendo?, preguntó sin rodeos, con los ojos todavía en el suelo. No, respondí de inmediato, porque era verdad, no lo había vuelto a ver desde aquella vez en la galería y no tenía intención de hacerlo. ¿Fue algo serio?, siguió, esta vez levantando la vista y clavándomela como si estuviera escaneando cada gesto de mi cara. No lo sé, contesté, y supe que esa respuesta iba a dolerle más que un sí o un no. Fue confuso, fue impulsivo, fue egoísta. ¿Te acostaste con él más de una vez?, asentí en silencio. Él cerró los ojos por un segundo y apretó los dientes. Luego se incorporó un poco, se llevó las manos a la cara y se quedó así unos segundos antes de hablar otra vez. ¿Y me lo ibas a decir algún día o pensabas seguir como si nada? No pensaba decírtelo, admití, no porque creyera que estaba bien, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que hice. Porque tenía miedo de que pasara exactamente lo que está pasando ahora. Claro, muy lógico. Te acuestas con otro y después esperas que el otro no se entere para no tener que ver las consecuencias, dijo con una risa amarga, es tan jodidamente cobarde que hasta da pena. No fue algo planeado, Rubén, repetí, no me levanté un día pensando en traicionarte, simplemente pasó, y después no supe cómo detenerlo. Si supiste cómo esconderlo, cómo lavar las sábanas, cómo borrar los rastros, cómo seguir viniendo a la cama conmigo sin decir una sola palabra. Para eso sí tenías claridad. No dije nada porque era cierto, y no tenía sentido negarlo ni suavizarlo. Él se levantó, empezó a caminar de un lado a otro del salón, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. No me miraba, hablaba al aire, como si necesitara soltarlo todo de una vez o iba a explotar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera fue por falta de sexo, porque nunca te dije que no, ni fue porque yo te maltratara, ni porque te tuviera abandonada. Estuve ahí, todos los días, trabajando, llevando a Adrián al fútbol, haciendo la compra, preguntándote cómo te fue en el trabajo, escuchándote hablar de exposiciones y de artistas que ni me importaban, pero lo hacía porque eras mi mujer, porque eso se hace en pareja. Y tú, mientras tanto, te ibas con un niñato a revolcarte como si nada. No me hables así, intenté decirlo con firmeza, pero él me interrumpió enseguida. ¿Así como? ¿Con la verdad? ¿Te molesta escucharla ahora? Sí, me molesta, contesté, porque no estás buscando respuestas, estás buscando castigarme, y ya estoy castigada. No pasó un solo día sin sentir que lo arruiné todo. Se detuvo frente a mí y se cruzó de brazos. Eso no basta, dijo, no alcanza con que lo sientas.
Quiero saber por qué. Quiero entender por qué hiciste esto. ¿Fue por aburrimiento? ¿Porque necesitabas sentirte joven? ¿Porque te gustó que alguien te dijera cosas bonitas? ¿Qué coño fue? Fue porque me sentí sola durante mucho tiempo, dije por fin, y tú también estabas ahí, pero no estabas. Nunca lo viste, pero te fuiste apagando, volviste rutina todo, dejaste de tocarme, de preguntarme cómo me sentía, de hacerme sentir deseada. Mateo me vio, y eso fue suficiente para que yo cometiera el error más grande de mi vida. ¿Y yo qué era entonces? ¿Un mueble? ¿Un proveedor? ¿Un espectador de tu obra miserable? No. Eras mi marido. Lo sigues siendo. Y por eso estoy aquí sentada, sin irme, sin esconderme, sin inventar excusas. Porque sé que lo que hice no tiene perdón, pero no quiero seguir huyendo. Rubén se quedó en silencio un momento, luego se sentó de nuevo, esta vez más cerca, con la mirada menos dura pero todavía dolida. Respiró hondo varias veces, como quien intenta tomar una decisión sin dejarse llevar por el impulso. Voy a ser claro, dijo por fin, no puedo seguir viviendo contigo como si nada, y no sé si esto tiene arreglo, pero no voy a dejar que Adrián vea a sus padres tirándose mierda sin sentido, así que vamos a hacer las cosas con orden. ¿Qué significa eso? Significa que me voy a quedar unos días más aquí, pero en la habitación de Adrián, y que vamos a organizar cómo manejar todo esto con él, sin gritos ni escenas. Después veremos si queremos seguir casados o si simplemente firmamos los papeles y cada uno se va por su lado. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. Ahora mismo quiero respirar sin sentir que me falta el aire cada vez que te miro. Después, ya veremos. No supe qué más decir. Asentí. Y durante el resto del día, ninguno volvió a hablar. Cenamos en silencio. Nos cruzamos por los pasillos como desconocidos. Él se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el salón mirando la televisión sin escuchar nada, con la mente completamente vacía. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que lo había perdido de verdad. No porque se fuera, sino porque ya no era mío, ya no era nosotros, ya no había más cuando todo pase. Era un ya está. Un después seco, duro, inevitable. La venganza no fue inmediata, ni dramática, ni espectacular. Fue silenciosa. Empezó con detalles pequeños, tan discretos que al principio no entendí que eran parte de un plan. Rubén no gritó, no destruyó nada, no me insultó. Lo que hizo fue mucho más efectivo. Se convirtió en alguien que ya no me incluía en sus decisiones, alguien que me dejaba fuera sin avisar. Todo empezó una mañana cuando noté que no había dejado su taza en el fregadero como hacía siempre. Revisé la cocina y no encontré ningún rastro de él, ni taza, ni tostadora, ni café. Me pareció raro y le escribí un mensaje corto, sin tono, solo un «¿Estás bien?», y no respondió hasta el mediodía, con un escueto sí. Almuerzo fuera. Ese almuerzo fuera se repitió 3 veces esa semana. Luego, 5 veces la siguiente. Un día le pregunté directamente con quién estaba comiendo todos los días y solo me dijo, «No te importa», sin mirarme, sin cambiar el tono de voz, como si hablar conmigo le diera igual. No sabía si lo decía por despecho o por cansancio, pero dolía igual. A las semanas noté que salía más arreglado que antes, se ponía colonia para ir al supermercado, camisas que no usaba desde hacía años, zapatos lustrados que había olvidado en el armario. No tenía que decirme nada, lo entendí sola. Estaba viendo a alguien o estaba a punto de hacerlo, y no pensaba ocultarlo. Quería que yo lo supiera sin decírmelo. Un viernes por la tarde recibí un mensaje inesperado de una amiga de la galería, preguntándome si Rubén estaba bien, que lo había visto salir de un restaurante por la zona de Malasaña con una mujer, que parecía tranquilo, incluso sonriente. Fingí que no me molestaba, dije que seguramente era una compañera de trabajo,
Pero por dentro sentí una punzada tan clara que tuve que ir al baño para que no se me notara la cara. Él ya no era mío, y estaba haciendo todo lo posible para que lo supiera. No solo me castigaba con distancia, sino con esa exhibición de independencia. Esa noche volvió tarde, eran casi las 11, y cuando entró a casa no se molestó en dar explicaciones, solo dijo estoy cansado, y se fue directo a la ducha. Olía distinto. Perfume nuevo. Camisa limpia. El pelo todavía húmedo. Durante el fin de semana, empecé a notar más ausencias. Salidas sin justificar, llamadas que no atendía frente a mí, conversaciones por mensajes que detenía apenas entraba en la habitación. No hacía falta que me dijera que estaba saliendo con otra, lo estaba dejando claro en cada gesto. Y yo, en vez de reaccionar con rabia, me quedaba muda. No porque no me doliera, sino porque sabía que no podía reprochar nada. Era él quien tenía el derecho a estar enfadado, a vengarse, a hacer lo que quisiera. Lo peor llegó cuando habló con Adrián. Lo sentó una tarde en la cocina, lo vi desde la puerta del salón, no pude escuchar todo, pero fue evidente que le estaba contando algo importante. Adrián lo escuchaba serio, sin interrumpirlo. Cuando Rubén terminó, mi hijo solo bajó la cabeza y asintió. Luego se levantó, fue a su habitación y no salió hasta la cena. Yo me acerqué a Rubén y le pregunté qué le había dicho, y me respondió sin rodeos. La verdad. Que tuviste una aventura. Que lo arruinaste todo. Que no sabía si iba a quedarme o irme definitivamente. ¿Por qué no me consultaste antes de decirle eso? Le reclamé, conteniendo las lágrimas. Porque es mi hijo también. Y se merece saber por qué todo está patas arriba. No voy a mentirle para protegerte. Esa noche, Adrián casi no me habló. Le pregunté cómo estaba y me respondió con un bien seco, sin levantar la vista del plato. Me sentí más pequeña que nunca. En un solo movimiento, Rubén se había llevado a mi hijo emocionalmente, como ya se lo había llevado físicamente la primera semana. No grité, no hice escenas, me limité a tragarme el orgullo y fingir normalidad, aunque por dentro estaba rota. Las semanas siguientes fueron un desfile de humillaciones contenidas. Rubén empezó a llegar a casa con bolsas de ropa nueva, algo que jamás había hecho antes. Empezó a recibir llamadas de mujeres que yo no conocía. Una vez, vi una nota escrita a mano que alguien le dejó en el bolsillo de una chaqueta. Me encantó la cena. Repetimos cuando quieras. No tuve el valor de preguntarle. Ni siquiera sabía si quería la respuesta. Un sábado por la mañana, mientras yo barría la entrada de casa, él salió con el coche y me dijo que se iba todo el fin de semana. No explicó dónde ni con quién. Me miró como quien mira a alguien irrelevante, alguien que ya no tiene ningún lugar en su vida. Cuando se fue, me senté en el suelo, con la escoba aún en la mano, y me quedé ahí durante una hora, sin moverme, pensando en lo que habíamos llegado a ser, y en lo poco que quedaba de eso. Ni siquiera discutíamos. Eso era lo peor. No había peleas, no había insultos, solo había un desinterés absoluto que quemaba más que cualquier bronca. El domingo por la noche, volvió con una maleta distinta. Más pequeña. Olía a tabaco, y él no fumaba. Venía con ojeras, pero también con una expresión nueva en la cara. Algo se había cerrado dentro de él. Me miró y dijo, sin rodeos. Te dejé los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor. Léelos cuando quieras. Ya hablé con el abogado. Podemos firmar esta semana. No me levanté. No hice preguntas. No hubo gritos. No pedí una segunda oportunidad. Porque sabía que no había vuelta atrás. Rubén había tomado su revancha. Me quitó todo lo que me dolía perder, su respeto, su presencia, y sobre todo,
la idea de que todavía podía arreglar algo. Su venganza no fue otra mujer. Fue borrar el nosotros sin escándalo. Con precisión. Con calma. Con una frialdad que dolía mucho más que cualquier infidelidad. La última conversación no fue como una escena final de película, no hubo lágrimas compartidas, ni abrazos, ni palabras dulces para cerrar el ciclo, fue una charla directa, seca, con los restos del respeto que quedaban después de todo lo que habíamos destruido sin necesidad de gritar. Ocurrió un martes por la tarde, 2 días después de que me dejara los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor. Pasé ese tiempo sin tocarlos, ni abrirlos, ni siquiera mirarlos con atención, solo estaban ahí. Como una presencia constante que me recordaba que el final ya no era una amenaza, sino una decisión tomada. Rubén estaba en casa, en la habitación de Adrián, con la puerta cerrada, revisando unos documentos del trabajo, o fingiendo que lo hacía, porque llevaba horas sin salir, cuando bajé decidida a hablar, ya no porque creyera que podía cambiar algo, sino porque necesitaba entender en qué punto exacto dejó de verme como su esposa y pasó a verme como una carga que quería quitarse de encima. Entré sin golpear la puerta. Él me miró con el gesto que ya se le había vuelto habitual, esa mezcla entre agotamiento y desinterés, cerró el portátil y se sentó más recto, esperando que yo dijera algo primero. Me quedé unos segundos en la entrada de la habitación, con los brazos cruzados, sin saber por dónde empezar, sabiendo que cualquier frase podía ser interpretada como excusa o como intento de manipulación, así que fui directa. Quiero hablar, dije, y él asintió sin responder. Caminé hasta el escritorio y me quedé de pie. No quería sentarme, no quería estar cómoda, quería que él viera que estaba tensa, que no venía a pedir nada, que no quería compasión. Leí los papeles. Están claros, añadí, buscando su reacción, pero no hubo ninguna, solo un gesto de afirmación con la cabeza. No los preparé para castigarte, dijo él entonces, con voz firme, los preparé porque no quiero seguir con esto. Porque no quiero una vida donde todo lo que nos queda sea silencio, sospechas y rutinas falsas. Lo entiendo, respondí, pero quería que me lo dijeras tú. Que lo dijeras en voz alta. ¿Y qué te cambiaría eso? Nada. Pero necesito escucharlo. Rubén se levantó y caminó hasta la ventana, se quedó de espaldas a mí unos segundos antes de hablar. No te odio, dijo, ni te deseo el mal. Pero no te reconozco. Y cuando miro hacia adelante, no me veo contigo. No me sale imaginarme un futuro donde volvamos a confiar, a tocarnos, a querer vernos llegar a casa. Lo intenté, de verdad. Me quedé porque pensé que podría manejarlo, porque pensé que la rabia pasaría. Pero no ha pasado. Se ha transformado en otra cosa. En indiferencia. Y eso es peor. No esperaba esa palabra, pero la entendí enseguida. Indiferencia. No era rabia. No era tristeza. Era vacío. Yo no le provocaba nada. Ni amor. Ni odio. Nada. ¿Y Adrián? Pregunté. ¿Has pensado qué va a pasar con él? Lo he pensado todos los días, dijo sin girarse. Y por eso no voy a impedir que se quede contigo si quiere. Es su decisión. Es un chico listo. No pienso hablarle mal de ti, no voy a usarlo como rehén, pero tampoco voy a mentirle. Él ya sabe que esto se acaba. Y también sabe por qué. ¿Y tú crees que va a perdonarme? No lo sé, respondió por fin volviéndose hacia mí. Eso es cosa tuya. No mía. No puedo ayudarte con eso. Tú me dijiste una vez que lo único que no te perdonaría sería no saber la verdad. Que preferías una verdad dura a una mentira dulce, le recordé, sabiendo que no serviría de nada, pero aún así lo dije. Y lo mantengo. Me dijiste la verdad cuando ya no tenía valor, pero al menos fue verdad. No te lo agradezco, pero lo reconozco.
Hubo un silencio largo después. Ni él ni yo sabíamos cómo seguir. Entonces decidí sentarme por primera vez. Apoyé los codos sobre mis rodillas y me incliné un poco hacia adelante. Hablar desde ahí se me hizo más fácil. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene vuelta atrás. Pero te juro que no era feliz. No estoy justificando nada. Solo quiero que entiendas que no fue un capricho, no fue una aventura de una noche. Fue mi forma de escapar, de sentir que todavía servía para algo, de no volverme loca en una casa donde nadie me preguntaba cómo estaba. ¿Y en vez de decírmelo elegiste callarte y abrirte con otro? Sí. Porque pensé que hablar contigo era hablar con una pared. Pensé que si te decía algo ibas a hacer lo mismo que hacías con todo, cerrar el tema y seguir como si nada. Rubén se rió por primera vez en semanas. No fue una risa alegre. Fue irónica. ¿Y tú qué crees que estoy haciendo ahora? No lo sé, respondí. Tal vez solo estás protegiéndote. Tal vez ya no me soportas y esto es lo único que te queda para no romperte del todo. Se quedó en silencio. Luego volvió al escritorio, tomó un bolígrafo y lo dejó sobre los papeles del divorcio que ahora estaban sobre la cama. Cuando quieras firmar, avísame. Lo único que te pido es que no lo conviertas en una guerra. No quiero abogados buscando venganza. Quiero que todo sea limpio. Eficiente. Rápido. Como dos adultos que ya no tienen nada que salvar. Me levanté sin decir nada más. Tomé los papeles, el bolígrafo, y salí de la habitación. En ningún momento me miró. En ningún momento intenté que lo hiciera. Volví al salón, puse los documentos sobre la mesa, y me quedé sentada frente a ellos un rato largo, sin saber si firmarlos ese mismo día o dejarlos unos días más como símbolo de lo que ya estaba decidido. Esa fue la última conversación que tuvimos sobre el tema. Todo lo demás fueron intercambios logísticos, horarios, dirección del abogado, información bancaria. Nada emocional. Nada humano. Solo los restos de una relación que había sido nuestra vida durante más de 15 años y que ahora se reducía a un trámite, a un conjunto de papeles y firmas, a un reparto de objetos que ya no tenían valor sentimental. Sabía que no lo iba a recuperar. Que ni él quería volver, ni yo sabría cómo hacerlo si lo intentara. La conversación que tuvimos fue la confirmación final de que habíamos llegado al punto exacto donde todo se quiebra, no por un grito, ni por una pelea, sino por cansancio, por agotamiento mutuo, por la certeza de que ya no se podía arreglar nada sin mentirse en el proceso. Firmé los papeles 2 días después de aquella conversación. Lo hice sin ceremonia, sin esperar a que nadie me viera, sin pensar demasiado en el momento exacto. Me senté en la mesa del comedor, cogí el bolígrafo, revisé cada página en silencio y estampé mi firma donde correspondía. No me tembló la mano. No hubo lágrimas. Solo el sonido del trazo sobre el papel, la confirmación de algo que ya era un hecho desde mucho antes. Luego lo llamé al móvil y le dije que los tenía listos. Me respondió que pasaría por casa a recogerlos esa misma tarde. Colgamos sin más. Y así quedó sellado el final. Rubén llegó puntual, no quiso entrar, esperó en la puerta con una bolsa de tela en la mano, le pasé los documentos sin cruzar el umbral. Me dio las gracias, nada más, ni una frase extra, ni un intento de contacto visual, luego se fue caminando hacia el coche, lo vi alejarse desde la ventana del salón, sin acelerar, sin mirar atrás. Esa imagen se me quedó grabada, no porque fuera especial, sino porque era la última. Desde entonces no lo he vuelto a ver en persona. Durante los primeros días sentí una mezcla de vacío y alivio. El vacío por la ausencia repentina de una rutina que llevaba años repitiendo. El alivio por no tener que sostener más la tensión, por no tener que fingir que aún éramos algo.
Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como el silencio de la casa, el espacio en el armario, el ritmo lento de las mañanas sin conversaciones a medias. No podía evitar pensar en todo lo que habíamos perdido, pero tampoco me engañaba. La pérdida no fue de un día para otro, se venía arrastrando desde mucho antes. Adrián volvió una semana después. No para quedarse, solo para recoger ropa, libros y otros objetos personales. Entró sin hablar demasiado, me saludó con un beso frío en la mejilla, luego fue directo a su habitación. Yo le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que no. Durante un rato se escuchó cómo abría cajones, cómo metía cosas en una maleta. Me quedé en la cocina esperándolo, sin atreverme a interrumpirlo. Cuando terminó, volvió a pasar por el salón con la maleta en la mano. ¿Vas a quedarte con él?, le pregunté, sin rodeos. Por ahora sí, respondió, sin mirar al suelo ni a mis ojos, estoy más tranquilo allí. Lo entiendo, dije, aunque no lo entendiera del todo, solo quiero que sepas que aquí también tienes tu casa. Lo sé, respondió, pero no añadió nada más. Se fue igual que su padre, sin dar espacio para más, sin despedirse con emoción, sin dar lugar a una escena. Cerró la puerta y me quedé ahí, con la sensación de haber sido desalojada emocionalmente de mi propia familia. No podía quejarme. Yo había empezado la destrucción. Ellos solo se estaban alejando de los escombros. Con el tiempo, la gente a mi alrededor fue enterándose poco a poco. Algunos preguntaban, otros solo asumían. En el trabajo nadie dijo nada directamente, pero el cambio de estado civil en los formularios, la eliminación del apellido compuesto, las fotos en el escritorio que desaparecieron, todo eso hablaba por sí solo. Un par de compañeras me invitaron a salir, a despejarme, a pasar página, pero yo no quería despejarme ni pasar nada. Solo quería estar sola, sin tener que dar explicaciones ni construir una nueva versión de mí que sirviera para los demás. Un mes después del divorcio, Rubén me escribió por primera vez. Fue un mensaje simple, directo, sin ninguna carga emocional. Me pedía una copia escaneada de un documento que necesitaba para cerrar un trámite bancario. Se lo envié de inmediato. Me respondió con un gracias. No hablamos más. No preguntó cómo estaba, ni mencionó a Adrián, ni quiso saber nada más. En ese momento me di cuenta de que el vínculo se había reducido a lo mínimo, dos adultos que comparten un hijo pero que ya no tienen nada en común más allá de eso. Pasé semanas enteras preguntándome si había algo que podía haber hecho diferente. Si la conversación debía haber sido antes, si la infidelidad podía haberse evitado, si había alguna versión de mí que hubiera encontrado una manera más digna de escapar de la monotonía sin herir a todos a mi alrededor. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. No porque no fuera responsable, sino porque entendí que había cruzado esa línea mucho antes de que me diera cuenta. La distancia entre nosotros no empezó el día que me besé con otro, ni cuando me acosté con él, ni cuando decidí esconderlo. Empezó mucho antes, en los silencios, en las miradas que ya no buscaban contacto, en los planes que hacíamos por costumbre, no por deseo. No me gusta la persona en la que me convertí durante ese proceso, pero tampoco idealizo a la que era antes. Sé que la Laura que se casó con Rubén lo hizo convencida, pero también sé que se fue desdibujando con los años, que dejó de sentirse importante, que dejó de recibir señales claras de afecto y presencia, que no supo cómo pedir ayuda. Y en lugar de enfrentar eso, buscó una salida fácil, inmediata, que se convirtió en un desastre. No volví a ver a Mateo. Nunca más se presentó en la galería, ni escribió, ni llamó. No sé si sintió culpa, si entendió que su papel fue circunstancial, o si simplemente se desentendió cuando vio que las consecuencias eran reales. Lo cierto es que desapareció, y en ningún momento sentí la necesidad de buscarlo. No porque no me importara, sino porque entendí que no fue amor, fue fuga. Y uno no puede construir desde la huida.
He aprendido a vivir sola. Al principio me parecía una tortura, luego se volvió rutina, ahora empieza a ser una forma de estar en paz. No tengo planes concretos para el futuro, no estoy buscando rehacer mi vida, ni volver a enamorarme, ni reconstruir lo perdido. Solo intento entender quién soy ahora, sin pareja, sin familia en casa, sin una imagen que mantener. Algunas personas han intentado consolarme diciendo que todos cometemos errores, que lo importante es aprender, pero a veces el aprendizaje llega tarde y no sirve para reparar, solo para no repetir. Si algo me queda claro después de todo esto, es que uno puede destruir todo lo que ha construido sin necesidad de odiar a nadie. Solo basta con descuidar. Con dejar que las cosas sigan su curso sin preguntarse si todavía funcionan. Con dejar de hablar. De tocar. De preguntar. El amor no muere por traición, muere mucho antes, en los días en que no pasa nada. Y si hoy pudiera decirle algo a Rubén, no le pediría perdón. No porque no lo merezca, sino porque él ya tomó su decisión y yo la acepté. Solo le diría que ojalá algún día pueda recordar algo de lo que fuimos sin dolor. Que yo sí guardo momentos buenos, reales, valiosos. Y que, aunque no sirvan para volver atrás, me ayudan a no odiarme del todo cuando pienso en todo lo que arruiné. Adrián volvió a escribirme hace poco. Un mensaje corto. Me preguntaba si podía pasar a buscar unos libros. Le dije que sí. Vendrá el viernes. No sé si me abrazará, si hablará mucho o poco, pero estaré ahí. No tengo otra cosa que ofrecer. Estar. Escuchar. No juzgar. A lo mejor con eso empiezo a reconstruir algo. No con Rubén, no con la vida que perdí, sino conmigo misma. Porque al final, eso es lo único que queda. Aprender a convivir con lo que una es, con lo que hizo, y con lo que decide hacer con lo que le queda.